Del Senado de la República. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar la bienvenida a esta conferencia magistral, Barbosa Huerta. Muy buenos días a todas y a todos quienes hoy asisten a esta sede del Senado de la República para escuchar la conferencia magistral La responsabilidad penal de las personas jurídicas que va a impartir la doctora Victoria García del Blanco. Iba a decirte de Blanco, es del Blanco. Muy bien. Bueno, pues de verdad que este tipo de eventos, conferencias que realizamos de manera permanente, continua, acá en el Senado de la República, tiene propósitos de poder alimentar el trabajo legislativo y poder compartir con la sociedad los conocimientos, las cátedras, el lenguaje que utilizan los conferencistas que de muchas partes del mundo asisten a los eventos del Senado de la República. La sede del Senado de la República, una sede hermosa, se abre a la sociedad a través de actos de esta naturaleza. Cada vez más el Senado, como institución, debe de promover cercanía a la sociedad. Somos mejor vistos los políticos cuando somos más cercanos a la gente y somos más cercanos cuando se nos ve qué hacemos. El día a día de nuestro trabajo debe ser conocido por todas y todos los mexicanos y en este caso esta asistencia selecta de abogados de empresa, de profesionales, de estudiantes que asisten. Para nosotros es importante que se vea que una institución en la que desempeñamos nuestras funciones públicas sirve para la gente. Destaco la presencia del licenciado Héctor Galerno, ¿así? Galerno, presidente de la Asociación Nacional de Notarios. Bienvenido, señor presidente, gracias por su presencia. Y este tema es un tema por el cual ya hay insumos acá en nuestro trabajo legislativo. Ya hay senadoras y senadores que están tomando información del derecho comparado, o sea, lo que ya existe en otros sistemas jurídicos, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En México, muchas personas jurídicas se constituyen con el propósito de delinquir, para evadir el pago de impuestos, para blanquear capitales, para ocultar bienes, para generar una fachada distinta a la que corresponde a los verdaderos propietarios de inmuebles. Y desde luego existen las personas jurídicas que son el sostén de nuestra economía, que han desempeñado una función de desarrollo en lo que es nuestro progreso, el crecimiento económico, el desenvolvimiento de nuestra sociedad en su conjunto. Así es que vamos a escuchar con atención la opinión de una experta, de Victoria. Gracias, Victoria, por estar con nosotros. Sabemos de tus méritos académicos en el Reino de España, en la Universidad Rey Juan Carlos, y de tu vínculo que tienes con toda esta evolución
que en Europa se ha tenido de este tema. Acá en México, en nuestro sistema jurídico, sin duda que una persona jurídica que utiliza sus instrumentos sociales para cometer un delito, reciben sanción los representantes, sanción penal personal. Y las personas jurídicas reciben sanciones civiles o mercantiles. De lo que se trata, y de esto nos va a explicar Victoria, y ustedes lo sabrán, seguidores del tema, porque trabajan en este tema, es la legislación que está pendiente para imponer como sanción penal muchas que deba de corresponder, no solo la sanción penal personal a los representantes, sino a las propias personas jurídicas, consideradas esas sanciones como sanciones penales. De eso se trata, poder recibir hoy a Victoria García del Blanco. De verdad nos va a ilustrar, va a poder darnos elementos para poder construir el andamiaje legal en leyes secundarias, generales y secundarias, para lo que estamos obligados a partir del día de hoy. Ayer fue declarado, bueno, falta su publicación, que las reformas constitucionales al Sistema Nacional de Anticorrupción tuvieron ya la aprobación de 24 congresos locales. Ese trasiego constitucional que las reformas a nuestra Carta Magna deben de tener, y a partir de eso será publicado, y a partir de su publicación entrará en vigor, y a partir de entrar en vigor tendremos un año para poder construir ese andamiaje legal en leyes secundarias y en reformas a leyes existentes, leyes nuevas y reformas a leyes existentes. Y esto seguramente va a ser parte de lo que tenemos que tener presente como uno de los elementos en este asunto. Hoy las personas jurídicas, fideicomisos, personas morales que por alguna razón reciban un recurso público, se vuelven sujetos obligados en términos de la Ley General de Transparencia que aprobamos también. Y por tanto, desde esas personas jurídicas que muchas veces son utilizadas para poder recibir recursos, no destinarlos a sus fines, sino para el beneficio de sus representantes, y ahí hay muchas, de índole social inclusive, donde los organizadores de las personas jurídicas de la naturaleza que son de aquellas que reciben recursos públicos, pueden ser hasta dirigentes sociales, campesinos, o los grandes fideicomisos, donde se alojan los grandes negocios de las personas con poder en México. Así es que muy atingente la presencia de Victoria García del Blanco. Nos va a servir mucho la información que nos puedas dar esta mañana en esta conferencia magistral para poder tener más elementos y poder desarrollar nuestro trabajo legislativo. Sí, ya lo sé, me está dando línea aquí el senador Zamora. Ahorita al final lo digo. Entonces, muy contentos de estar contigo y de ver todo este auditorio, sin duda un auditorio de élite, no por sectarios, sino por conocedores, por interesados del tema, porque las élites no son malas, ¿verdad? Las élites pueden ser buenas si forman segmentos especializados para conocer asuntos o para tratar asuntos. Así es que, bienvenida, Victoria, de verdad es un placer tenerte acá con nosotros, y le pediría al subprocurador, representante de la subprocuradora Arely Gómez, nos pudiera dirigir unas palabras. Es lo que me pasó en la tarjetita. Muchas gracias.
Señor presidente, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues sí quiero decir que este tema ya es parte de la agenda a resolver. Y es un asunto que al final del periodo pasado se puso del interés de los grupos parlamentarios. Y seguramente va a ser de los temas que se tendrán que abordar en el periodo legislativo que arranca en el mes de septiembre. La verdad no conocía yo la iniciativa, sí sabía que existía, no la habíamos revisado. Los legisladores luego somos constructores de leyes, pero también somos políticos, y el presidente del Senado tiene que ser más político que el legislador. Casi siempre nos metemos al conocimiento de la ley cuando estalla en el proceso de negociación, sino tampoco con qué elementos está uno en la negociación de la ley. Las leyes, antes que otra definición técnica, que aquí las podrían referir todos ustedes, por eso un poco por si cometo un errores de lenguaje jurídico, pues, soy más político que jurista en este momento. Las leyes son acuerdos entre las fuerzas políticas que construyen la misma. Eso es lo primero, ¿no? Después pónganle todas las definiciones de juristas del sistema jurídico, de derecho y todos los demás. Son acuerdos. A ver, yo sí veo que existe todavía en esta propuesta de ley, que va a ser un documento de trabajo para poder modificarla, enriquecerla, pero va a meter un tema de debate muy importante, del interés de muchos sectores de la sociedad, de un sector muy importante de la sociedad. Tengo la opinión de que en el sistema jurídico mexicano ha existido en todo tiempo una enorme facilidad para la constitución de personas jurídicas. Se constituyen para todo fin, que no son los propios de su naturaleza. Al arranque de mi intervención inicial dije que cuando se tratan de propósitos delictivos, se constituyen para fines de evasión fiscal, para fines de lavado de dinero, para fines de evitar, para ocultar un patrimonio, o puede ser parte de su funcionamiento, propósitos naturales de su objeto social, o son propósitos de ilicitud. Por ejemplo, le preguntaba yo al senador Zamora, notario público y jurista, doctor en Derecho, que cuál era el seguimiento que la autoridad en los estados, porque los notarios son patentes, ¿cuál es la naturaleza del? Bueno, son fedatarios dados por la autoridad estatal, por los gobiernos estatales, bajo los procedimientos de sus leyes. ¿Cuál es el seguimiento que le dan a la vida societaria, como él dijo? Ninguno, Se constituye la persona jurídica y después nunca, o el 99.9 de las personas jurídicas no tienen una vida corporativa. No hay actas donde se tomen sus acuerdos. La mayoría de las personas jurídicas o morales dejan de funcionar simplemente y nunca se liquidan, solamente anuncian que no tienen ningún funcionamiento y se acabó. Y ahí están las personas jurídicas listas para lo que se le ofrezca a la interesada o el interesado, al dueño real, que son sociedades unipersonales, ¿verdad?
en el nuevo concepto de la ley, ¿sí? Entonces, siempre se utilizan las personas jurídicas para esos fines. Y esta propuesta de ley, como creo que también existe en el sistema español, siguen siendo muy consecuentes con las personas jurídicas. De entrada aquí, Arturo Zamora, como buen político, ya quitó a los partidos políticos y a los sindicatos. Yo me di cuenta y él me lo aclaró. No serán penalmente responsables las personas jurídicas de naturaleza pública. Fíjense nada más. ¿Sí? Y las iglesias, me dice. Después yo veo, y esto que también me está diciendo Victoria, que en el régimen español también se incurre en defectos de técnica jurídica, porque yo observo que aquí se va a adolecer de la tipicidad, ¿sí?, de los supuestos por los cuales la conducta penal es sancionable, la adecuación de la conducta al tipo. Solamente mencionar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas procederá respecto a los siguientes delitos, y son los capítulos: contra la salud, revelación de secretos, delitos cometidos por servidores públicos, encubrimiento, puede adolecer de supuestos por los cuales se pueda evitar o evadir la sanción. No había forma de decir se cometió este delito exacto porque la conducta de la persona jurídica se adecua al supuesto previsto. Y creo yo que no quiero aquí que el presidente del Senado diga algo, pero por ejemplo, casos emblemáticos de personas jurídicas, una que por cierto ayer mismo en días recientes ya fue rehabilitada y se levantó el concurso de acreedores, que es Oceanografía. A ver, dígame, ¿es inocente la persona jurídica y los únicos responsables son los representantes? Son los instrumentos sociales los que son utilizados para beneficiar a la persona jurídica. OHL, una empresa española, que a través de sus representantes soborna, provoca actos de corrupción, se benefician obviamente la empresa a través de los representantes. Podrán tener todos los esquemas corporativos, para eso están ustedes, para construir esquemas organizativos, que en sus actas constitutivas o en acuerdos posteriores se diga que las empresas deberán de actuar así, con moral, con ética, con procedimientos para evitar delitos, pero ahí están cometiéndolos permanentemente. O las sociedades que dice el senador, donde se ve involucrado ex jefes de gobierno. Sí. Pero ni Oceanografía ni OHL es de tu partido. Sí. Marcelo, ya tampoco del tuyo. Entonces, ¿para qué nos decimos eso? Yo lo que digo es que creo que este es un documento de trabajo, la iniciativa muy interesante, ¿verdad?, que despierta muchas vetas en un tema que está siendo todavía explorado en todo el mundo. Sí, señor. ¿Verdad? Europa, me dices que lo más antiguo es Italia, 15 años. Italia lleva 15 años. 15 años. Ha trabajado Francia, sí. Tenemos Alemania ahí, pero el problema es la armonización en Europa, porque cada ordenamiento jurídico no cede soberanía penal tan fácilmente. Entonces las directivas orientan el sentido de hay que utilizar instrumentos adecuados y serios, pero cada país decide cómo organiza ese tipo de responsabilidad. Yo creo que eso tampoco es tan malo, porque cada ordenamiento jurídico tiene características propias. Yo me acuerdo cuando estábamos en la reforma del Código Penal del 95, el Código Penal de la Democracia, y nos decían los alemanes en algún foro que para qué nos íbamos a
dar dolores de cabeza buscando un código penal cuando ellos tenían varios proyectos que habían descartado y que nos podrían venir bien? Bueno, pues porque la sociedad española no es la sociedad alemana y lo tenemos que adecuar. Entonces, a lo mejor, en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no quiero decir nada, pero España, Portugal, Grecia, Italia, pues a lo mejor necesitan un poco más de mano dura o más control que Suiza, no, Suiza no, pero por ejemplo que Alemania o tal, que tienen otro tipo de cultura de respeto al derecho, que también necesitarán sus medidas, pero a lo mejor no es lo mismo. Depende también de las estructuras internas dentro de cada país. En Italia tienen auditores externos, una responsabilidad más administrativa. Depende de muchas cosas. Y yo creo que también enriquece esa variedad, sobre todo al espectador interno. A la empresa la vuelve loca. Si es una empresa multinacional que trabaja en diferentes países europeos, se puede volver loca. Pero al ordenamiento mexicano ahora, que es el que tiene que… Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, que me ha gustado mucho su exposición también, porque creo que esto tiene que ser regulado por igual en toda la República, porque es que si no se van a volver locos aquí cada una de las empresas dependiendo de en qué estado esté participando. Yo no sé si será posible o no, pero me parecería por lo menos que habría que encauzar unas líneas, unas directrices muy claras, porque si no va a dificultar el tráfico jurídico en personas jurídicas mucho más que a facilitarlo. Se van a obtener más perjuicios que beneficios. Pero les pueden servir de ejemplo de muchísimos ordenamientos jurídicos. Yo no les digo el español, les digo muchísimas posibilidades son las que pueden tener ustedes para debatir con sus ventajas, sus inconvenientes, etcétera. Y adaptarlo a su situación. A lo mejor las medidas alemanas no les vienen del todo bien. Muchas gracias. Se metió en mi intervención la ponente. No, yo veo que el hecho de que haya sanciones que se consideren responsables de conductas penales y se tengan que imponer medidas de seguridad por un juez penal, lo que va a evitar es el farragoso procedimiento mercantil, que después de que ya se determinó la responsabilidad penal, ¿verdad?, se vaya a otra instancia mercantil o civil para poder suspender, imponer sanciones de multas, inclusive la disolución. Hoy tendrá que ser en el mismo juicio penal. Digo a partir de que pudiera ser ley esto. Y el tema de los partidos, ¿no? El tema de los partidos políticos y la postulación de candidatos por los partidos vinculados al crimen organizado. ¿Sí? Si un partido no tiene dentro de sus procedimientos todos aquellos para evitar esas conductas, sin duda que se vuelven las personas jurídicas públicas llamados partidos políticos, se vuelven responsables de una conducta penal conforme a un proyecto de esta naturaleza. Pues gracias, de verdad, gracias. No sé si debe cerrar con unas palabras. Y mi reconocimiento a Arturo Zamora, jurista, vicepresidente de la mesa directiva, gran amigo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos los jaliscienses que están aquí, que son grandes abogados también, que están en diferentes espacios de realización. También les agradecemos su presencia, y a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señor presidente. Si es usted tan amable, daríamos lectura a la entrega de un reconocimiento que se da a la doctora García del Blanco por impartir la conferencia Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, y que firma el presidente del Senado de la República, el senador Miguel Barbosa Huerta. Que tengan muy buen día a todos ustedes. Gracias, pero permítame, les digo algo, ¿no? A ver, gracias a todas, a todos por su presencia, a quienes hoy compartimos esta tribuna, y desde luego y de manera especial a la doctora Victoria García del Blanco. El Senado de la República te otorga este reconocimiento por impartir la conferencia magistral La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Para mí es un honor.
Es así. Es así como concluye esta conferencia magistral. La 62ª legislatura del Senado de la República agradece su participación y asistencia. Por su atención, gracias y muy buenas tardes.